Hola, hola amigos, nuevamente estoy con ustedes y en esta oportunidad vamos a volver a tocar un tema tan importante para todo cristiano como lo son los atributos de Dios o las perfecciones de Dios, como hemos visto que también se le denomina. Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Esa es la misma oración del Señor Jesús quien nos muestra esto. Por ende, para cada uno de aquellos que somos cristianos es de vital importancia conocer a Dios. Sabemos que tenemos la eternidad para eso, pero Él también nos ha provisto de su palabra como medio oficial para poder conocerle y llegar poco a poco a sopesar las grandes verdades de Él, a conocer su esencia, su sustancia desde esta vida. Hemos visto que algunos teólogos, sobre todo de la línea reformada, han dividido estos atributos en incomunicables, que serían aquellos que solamente corresponden a Dios y lo hacen único, y también los atributos comunicables, que son aquellos que el ser humano, por ser imagen de Dios, por ser hecho a la semejanza de la imagen de Dios, también de alguna forma puede reproducir. Vimos que un atributo incomunicable sería, por ejemplo, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, ¿ya? Y el ser humano cambia de parecer. El ser humano se arrepiente, más Dios no se arrepiente. Y dentro de los atributos comunicables podríamos hablar de la santidad, por ejemplo. La santidad hace que Dios sea único, pero también de alguna forma Él, a aquellos que ha regenerado, que ha hecho nacer de nuevo, luego de justificarlos y los santifica y le da la opción de que el hombre pueda vivir en santidad. Esa es la clasificación que nuestros hermanos reformados han hecho sobre los atributos, en comunicables o incomunicables. Pero también otros teólogos han tratado de dividir estos atributos, por ejemplo, en atributos de la esencia de Dios, atributos del intelecto o de la voluntad. Otros han tomado otra fórmula para poder clasificarlos en atributos naturales o también los atributos que son de índole moral. Millard Erickson, un teólogo, en su teología sistemática, utilizando un poco esta última división, él hizo una pequeña modificación y habla de los atributos de grandeza y los atributos de bondad. Ahora, cuando vemos cada una de estas diversas divisiones o maneras en las cuales se pueden ver los atributos de Dios, nos queda algo bien claro, es que no hay unanimidad al respecto, porque es imposible que nuestra capacidad mental podamos de alguna forma limitar a Dios. Y ese es uno de los atributos que vamos a estar hablando precisamente en esta oportunidad, la infinitud de Dios, que vendría siendo un atributo incomunicable, como lo hemos visto en la clasificación que hemos empleado. La infinitud de Dios. Charles Hodge definió que la infinitud de Dios quiere decir que Dios llena el cielo y la tierra y que Él está por encima de todo lo que podamos conocer o pensar. Él es infinito en su ser y perfecciones. Eso es lo que nuestro querido teólogo Charles Hodge definió. Ahora, algo interesante, cuando vemos esto, que Dios es infinito, nosotros podemos pensar en algunas cosas que quizá nosotros conocemos que podríamos titular o tildar de infinitos. Por ejemplo, normalmente pensamos que el universo es infinito. Sin embargo, el universo es infinito en espacio, pero no en el tiempo. Tuvo un comienzo. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por ende, el universo sí tuvo un principio, pero espacialmente es eterno, es grande, no puede ser contabilizado. Por otro lado, los números también nosotros tenemos la concepción de que son infinitos, y en este caso lo son. Conocemos límites que tienden al infinito, los números ordinales y los números cardinales también tienden al infinito. ¿Ya? No se conoce números
tanto la recta numérica de manera positiva que negativa, un límite para ellos, son infinitos. Sin embargo, que Dios sea infinito quiere decir que Dios es único. Esto lo deja a Él en una posición en la cual nada puede comparársele. La infinitud de Dios también de alguna forma define los otros atributos. Por eso se le denomina un atributo incomunicable. Por ejemplo, el conocimiento de Dios es infinito. La bondad de Dios es infinita. La justicia de Dios es infinita y la santidad de Dios es infinita. Es decir, que la infinitud de Dios de alguna forma define cada uno de los otros atributos también. Wayne Grudem dijo que Dios es infinito en que no está sujeto a ninguna de las limitaciones de la humanidad ni de la creación en general. Erickson vuelve a repetir diciendo que la infinitud no significa solamente que Él es ilimitado, sino que también Él es ilimitable. Ninguno de nosotros puede limitar a Dios. Él no puede de ninguna forma ser limitado en nuestras concepciones religiosas. Normalmente nosotros decimos, incluso en teología, de que nadie puede conocer en plenitud a Dios, y es una realidad que reconocemos. Pero por otro lado, curiosamente, dentro de nuestro esfuerzo tratamos de darle solución a cada una de aquellas cosas que simplemente Dios no nos ha dado luz en las Escrituras. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que nacieron en una tribu lejana, no tenemos certeza de cómo la salvación puede llegar a ellos o cómo llegó a ellos en el caso de las personas que han muerto en la antigüedad. Nosotros nada más podemos confiar en la soberanía de Dios y en su eterna misericordia, pero no podemos darle una respuesta a aquellas cosas, porque la Biblia no nos revela nada al respecto. Nuestra tendencia es limitar a Dios, encasillarlo en nuestras concepciones mentales, pero eso, sin duda alguna, es imposible. Ahora bien, podemos hablar de la infinitud de Dios en dos sentidos. Cuando esta infinitud tiene relación con el espacio, nosotros le llamamos la omnipresencia o inmensidad. Cualquier cristiano va a reconocer que Dios es omnipresente. Y cuando hablamos de la infinitud en función del tiempo, esta se llama eternidad. Es así, cuando la infinitud de Dios nos la referimos en función del tiempo, lo vuelvo a repetir, estamos hablando de eternidad. Pero cuando esta infinitud tiene relación con el espacio, se llama omnipresencia o eternidad. La característica principal de nuestro Dios en función de dioses de otras religiones es que Dios es un Dios personal, pero infinito a la vez. Es curioso eso, porque en la concepción de las distintas religiones, ya sea de religiones clásicas paganas como la mitología griega o el deísmo, el Dios no es una cosa y la otra a la vez. Es imposible que Él sea personal e infinito. Por ejemplo, los dioses griegos eran personales, es decir, se relacionaban con las personas, se relacionaban con los hombres, pero no eran infinitos, no eran todopoderosos en sí. Y por otro lado, el Dios del deísmo es infinito, no puede ser comparado con nada, pero Él es totalmente ajeno a su creación. Y es ahí, dentro de esa concepción, que el cristianismo tiene su característica fundamental. Dios es infinito, pero Dios ha determinado relacionarse con el ser humano, y eso es simplemente maravilloso. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a orar, Él comienza su oración diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense en este detalle. Padre nuestro. Está hablando de una relación cercana, de una relación personal, pero a la vez dice que estás en los cielos. Esto nos da a entender que es un Dios que es nuestro Padre, pero no está a nuestro nivel. Él se encuentra en un nivel superior. Él es infinito, por tanto, Él está por sobre los cielos. Esa es una de las características maravillosas de nuestro Dios. Un Dios personal, pero también un Dios inmenso.
Y esta es una tensión que en teología se le llama la tensión entre la inmanencia y la trascendencia de Dios. La inmanencia quiere decir que Dios está en todas partes, y la trascendencia dice que Él no está en ninguna parte en específico. Entonces esa es una pequeña tensión que se genera cuando uno escudriña las Escrituras y se da cuenta de este Dios personal, este Dios cercano que quiere relacionarse con el ser humano. Pero por otro lado, un Dios tan grande e infinito que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Primera de Reyes dice, 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Esta es la oración que realiza Salomón cuando consagra su templo. Por eso es increíble notar esto, de que si ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, ¿cómo es posible que nosotros el día de hoy podamos tener una relación con Él? Erickson dice que Dios es el que da origen al espacio y al tiempo. Él estaba antes de que existiera el espacio. Por ende, Él es infinito. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos diciendo que Él está en todos lados y por ende nadie puede huir de su presencia. Eso nos demuestra que no hay nada que Él no esté al tanto. No hay nada que nosotros podamos ocultarle. El Salmo 139 del versículo 7 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jeremías 22 del 23 al 24 dice: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Algo similar Pablo les dice a las personas de Atenas en Hechos 17 del 27 al 28, cuando dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Es increíble esto. Es increíble esto porque la descripción que se hace de nuestro Dios, vuelvo a repetir, es ajena incluso a las religiones cananeas que vivían cerca del pueblo de Israel. Un ejemplo claro es aquel que aparece en Primera de Reyes 20, cuando los sirios quieren combatir al pueblo de Israel y no pueden contra ellos. Y ellos dicen que Dios, Jehová, es un Dios de los montes y por eso ellos quieren llevar al pueblo de Israel a combatir en la llanura o en el valle, porque ellos tenían una concepción de que los dioses eran territoriales. Pero nuestro Dios no es un Dios que está limitado a un territorio en específico. El mismo Elías en el Monte Carmelo se burla de los profetas de Baal, ya que ellos se sajan, hacen un montón de peripecias y Baal no les escucha. Y él se burla diciéndole: oye, ¿no estará acaso vuestro Dios de viaje? Esto aparece en Primera de Reyes 18:27. Y esa burla muestra que Elías estaba convencido de que su Dios era un Dios infinito, omnipresente, que estaba en todo lugar. Mas el Dios Baal o cualquiera de los dioses paganos no puede cumplir con esa expectativa. El teólogo Garrett, en su teología sistemática, nos habla de que podemos apreciar dos aspectos distintos de la omnipresencia de Dios. En primer lugar está la presencia de Dios extensiva o general, en la cual en ningún lugar del mundo existe una ausencia de Él. Es decir, Él lo llena todo en todo, como dice el mismo Pablo en Hechos 17. Él lo llena todo en todos, Él está en todo lugar. Nadie puede decir, como lo notamos también, de que Dios no le puede ver y no puede saber lo que está haciendo. Pero hay otro aspecto distinto de la omnipresencia de Dios, y esta tiene que ver con la presencia intensiva o especial. Y esta tiene que ver con la presencia íntima que Dios establece con las personas.
Y eso es lo que nos diferencia a nuestro Dios maravilloso de cualquier deidad falsa. Recordemos el episodio en Betel, cuando Jacob tiene esta visión maravillosa de la escalera y dice: Dios está aquí y yo no me había dado cuenta. Dios está en todos lados, pero sin embargo, en esa oportunidad, en ese momento en específico, la presencia misma de Dios estaba ahí. Otro caso es aquel que el mismo Señor Jesucristo cita en Mateo, cuando dice de que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. También en Mateo 28, cuando Él manda a sus discípulos a la gran comisión, Él dice que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Es increíble que un Dios tan inmenso, un Dios que puede estar infinitamente sin ser contenido en cualquier lugar, pueda contactarse con nosotros en su presencia y tener una relación íntima por medio de la oración, por medio del conocimiento a través de su palabra. Y que ese Dios que es tan infinito, tan grande, que ni los cielos de los cielos pueden contener, pueda estar al alcance de nosotros. No porque nosotros podamos de alguna forma llegar a estar cerca de Él, sino en realidad porque Él, de su pura voluntad, decidió acercarse a nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, en Juan 14, Él les dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es el Espíritu Santo de la promesa, que el día de hoy cada creyente puede disfrutar, puede beneficiarse, que está con Él, que le hace compañía. Ninguno de nosotros como cristianos puede pensar o concebir un Dios lejano. Dios está mucho más cerca. Dios mora en ti y mora en mí por medio del Espíritu Santo. Qué maravillosa realidad es conocer que un Dios tan grande, un Dios tan infinito, está a nuestro lado. Hasta la próxima oportunidad.